territorio y de ciudades sostenibles para vivir, como ya esta que tenemos esta tarde. El movimiento vecinal que defiende un modelo de ciudad alternativo y vivible como y alternativas a la Ronda Norte lleva pues muchos meses de trabajo en la línea de otras muchas iniciativas que existen en Asturias y también en Oviedo, una ciudad, para plantear pues bueno, modelos alternativos a los de estas ciudades de los asfaltaprados, que es un poco el concepto popular que está entamando a moverse entre mucha gente, ¿no? Hoy tenemos una mesa pues muy interesante, bueno, vamos a comentar un poco las personas que tenemos, porque es muy diversa, porque expone puntos de vista muy interesantes, porque es intergeneracional y por todo ello pues yo creo que podemos montar un alderique muy interesante esta tarde. Vamos a intentar hacerlo lo más dinámico posible y para ello contamos hoy con Lupe Boves, que es portavoz de la Asociación de Vecines por una alternativa a la Ronda Norte, por una ciudad sostenible, un nombre mucho más complicado que dije mal, seguramente. Tenemos a Carlos Lastra, que muchos conocéis, de extremas movides, de extremas movilizaciones en el ámbito de la docencia, en el ámbito de la defensa de la lengua asturiana y también en el ámbito de la defensa del territorio y de la biodiversidad en el ámbito asturiano, desde la Asociación de Amigos de la Naturaleza de Asturias, y también a Kaela San Fabián, que están entamando a desendolcar y a llevar adelante una iniciativa pionera precisamente en el Monte Naranco, en un sitio que esta propuesta depredadora del concello y de alguna manera también tolerada a nivel asturiano, por el gobierno asturiano, y que plantea pues la defensa de la agricultura ecológica, de la soberanía alimentaria, de la autogestión del territorio, y un proyecto muy interesante que va a explicarnos. Si vos parece, ahora mismo podemos entamar por bueno, hacer una pequeña ronda de presentación entre los ponentes y que nos explique un poquitín el enfoque sobre esta problemática de la Ronda Norte, y poco a poco vamos afundando un poquitín en qué movilización está viendo, qué puntos de vista. Veo que Carlos, Kaela y Lupe vienen con muchos apuntes y bueno, podemos ir también proyectando cuestiones. Lupe, cuéntanos un poquitín cómo va el tema de la vuestra asociación. Pues nuestra plataforma es un conjunto, una plataforma formada por ciudadanos de Oviedo, de municipios, o sea, del municipio de Oviedo, pero sobre todo de la zona rural y también de la urbana. Gente común que, bueno, nos juntamos para defender el Naranco y se nos van juntando asociaciones de vecinos, bueno, grupos ecologistas, grupos asociaciones culturales y demás, y bueno, pues cada vez vamos creciendo más. Ya nos llaman a María Amarillo por la camiseta y bueno, tenemos, bueno, estamos creciendo mucho y sobre todo porque la gente cuando conoce lo que es la Ronda Norte y conoce la información de primera mano, se la explicas allí directamente en vivo, pues obviamente creo que la Ronda Norte desaparece de su cabeza porque ya visualiza otra cosa, ya tuneladora, ruido, contaminación, nada que tenga que ver con lo que justamente quiere la gente, de salud y bueno, la promoción de una ciudad un poco más sostenible y más vivible y habitable, por supuesto. Carlos, cuéntanos un poquitín, pues bueno, cómo llega la tu participación a esta iniciativa y bueno, desde Ana y un poquitín desde tu experiencia profesional y personal y militante en el ámbito de la defensa del territorio, ¿cómo estáis valorando estos hechos? Bueno, gracias por invitarnos. Hola a todos y a todos. Efectivamente, Ana cumplió 50 años ya, o sea, que ya fue una de las primeras asociaciones de este tipo de todo el Estado. De hecho, el nombre de Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza, ese término Amigos de la Naturaleza, despella de alguna manera la antigüedad, porque en aquellos tiempos, por supuesto, no existía el término ecologismo siquiera, no había ecologismo, sí había ecología, pero no había ecologismo, que son cosas distintas, y lo que había eran unas cuantas asociaciones de amigos de la naturaleza en distintos sitios. Nosotros aquí en Asturias hicimos la Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza y desde todos esos años pues estamos trabajando por miles de cosas, por montones de cosas.
El tema de la ronda al Naranco, esta amenaza de la autopista por Naranco, pues ya amenazaba y estaba en este mismo punto en que está ahora, que ya en el periodo de información pública salió el estudio informativo y el estudio de impacto ambiental, ya hay 20 años, en el año 2002. En el año 2002 presentaron esas alegaciones, cómo se van a presentar o se están presentando ahora mismo, porque tenemos de plazo hasta el 11 del mes que viene, ¿no? Hasta el 11. Entonces, bueno, pues de hecho, las alegaciones de Ana en aquel momento, en el 2002, están espellados, están publicados, mejor dicho, en el número de la turnatura correspondiente al 2002. Acabo de dejaros una colección completa de las turnaturas aquí, o sea, ya que está a disposición de todo el mundo este y los demás números. Y las cosas que se decían, pues eran cosas de sentido común y las cosas más o menos que se van a decir ahora, porque evidentemente los problemas son parecidos y no más graves, y hay que decir cosas parecidas. Hay que tener en primer lugar sentido común, y esto va en contra de todo posible sentido común. O sea, hay una cosa que a nadie se le ocurre, llantar una autopista por la falda del Naranco, separando además los barrios norte de la ciudad del monte, como se dice siempre, totémico de Ubió, que es el Monte Naranco, y además que hay un paso insensible de la zona urbana a la zona rural, a la zona del Naranco, por la que transiten todos los días montones de gente que va a caminar, que va a correr, que va a disfrutar de la naturaleza. Esto significaría un tallo impresentable, un tallo terrible entre lo que es el monte y lo que es la ciudad, porque además, bueno, gran parte del recorrido de los 8,5 kilómetros que son, van a cielo abierto, van en superficie. Hay un túnel, bueno, el proyecto prevé 2 túneles de 2.400 metros, por total que 6.170 metros concretamente, más de 6 kilómetros, van a cielo abierto, con lo que eso significa, como digo, de un tallo terrible, de una separación completa entre la parte urbana y la parte rural de. Bueno, pues esa es la situación que, como veis, se repite como tantos problemas ambientales que se repiten una y otra vez. Nunca nada se acaba y siempre surge de nuevo y cada vez peor muchas de las veces. Gracias. Contamos también con Kaila, bueno, el colectivo Nomé y el Viescu, y bueno, tiene un papel especialmente interesante en el ámbito de, bueno, de afección de esta gran obra que se propone y que intentamos parar desde el punto de vista del sentido común que comentaba Carlos. Contáis, por favor, cómo lleva vuestra asociación que estáis haciendo. Pues el Viescu tiene su sede en una parcela que está justo en el trazado de la ronda. Si llegara a hacerse la ronda, pasaría justo por encima de lo que es ahora mismo la base de nuestra asociación. Y cogemos aquí la parcela pues precisamente por ese motivo, ¿no? O sea, para luchar contra, o sea, para exponer una alternativa a esta muralla que sería una separación entre lo que es la ciudad y el Naranco, una aberración que no tiene lugar, porque, como decía Lupe, queremos vivir mejor, queremos más calidad de vida, y para ello lo que queremos es presentar pues, alternativas como hacer un anillo verde en el entorno de Oviedo, que es totalmente contrario a un anillo de autopista, que sería lo que quieren hacer con la Ronda Norte. Entonces, dentro de esta parcela, bueno, luego explicaré más detalladamente un poco todos los proyectos que estamos abordando, que queremos abordar, pero básicamente pues es un punto un punto base, digamos, para desarrollar iniciativas pues, en contra de la ronda. Lupe, ¿qué se comenta en el vecindario? ¿Qué dice la gente? ¿Cómo está reaccionando? ¿Y qué tipo de cuestiones estáis llevando a la población? Bueno, los ciudadanos se preguntan por qué y para qué. Son 2 preguntas que no tienen respuesta. Vivimos, o sea, no es el proyecto, vivimos en el siglo XXI, las carreteras, esta carretera no se justifica bajo ningún concepto, la Oviedo ya tiene ronda, ¿vale? Y los ciudadanos no entienden el por qué ni para qué.
Sobre todo porque los problemas de tráfico que tiene Ciudad de Naranco, que parece que esta ronda va a salvar, cosa que no es cierta, porque lo que va a hacer es atraer más tráfico y sobre todo, bueno, es una zona de paso, no sirve para lo que es traer a los niños al cole. Es decir, en el cole del barrio, al barrio vienen 5.000 niños todos los días, 175 días al año, lo que supone que al no haber un transporte público en la ciudad eficiente y desde luego útil para la gente, pues se ven obligados a coger a los niños en el coche y traerlos al barrio. Con lo cual hay retenciones en algunas zonas que se pueden solucionar con las alternativas que proponemos nosotros, ¿no? Bueno, pues la rotonda de Luis Olivera ampliarla por la calle Ernesto Winterblanco, bueno, el puente de Nicolás Soria terminarlo ya de una vez, y luego los ciudadanos y vecinos de la Florida y las Campas, que al no tener centros educativos allí, pues tienen que traer a los niños hacia Naranco. Por lo tanto, pues el camino más sencillo para ellos, bueno, sería obviamente darles sus dotaciones, lo que llevan pidiendo muchos años, y también, bueno, pues hacerles un enlace a la Pixarra, o sea, pues a zona, de manera que ya puedan entrar al nudo central de Asturias, comunicarse, no es necesaria. Entonces, los ciudadanos preguntan, ¿para qué? Si no lo necesitamos, ¿por qué? Y ahí es donde surgen las dudas, ¿no? Bueno, pues habrá intereses, todos los ciudadanos dicen, pues algún interés habrá. Pues lo hay, claro, obviamente, que sería alimentar la AS2 desde peaje en la Soma, alimentarlo con el tráfico industrial, que ahora mismo circula de manera gratuita para el Estado por la zona de la Ronda Sur, digamos, por esa zona, y bueno, y después, bueno, recalificar los suelos rústicos que hay en la zona de San Claudio, de las Campas, de la Florida, y bueno, pues para más especulación urbanística, cuando en la realidad y los datos nos dicen todo lo contrario, cada vez somos menos población, el crecimiento es negativo, estamos en una recesión económica ahora mismo, con una inflación altísima, o sea, no da lugar, o sea, la gente no puede comprarse casas ahora mismo. Y en unos años, no va a poder comprarse casas. Entonces, iniciar una obra así es como tirarse por la ventana, o sea, es ridículo. La gente reclama otra cosa, la gente reclama un espacio, ¿no? Que amplíen la finlandesa, que amplíen los espacios verdes, que hagan el anillo verde. La gente quiere calidad de vida. Sobre todo tras la pandemia, la gente ha reestructurado sus valores y la gente ha repensado un poco su manera de vivir, ¿no? Quiere vivir mejor, tener más salud, y eso, la Ronda Norte, desde luego, destruye todas esas necesidades. Bueno, ese que estáis armados de argumentos, no se pueden, tendrían que echar muchas horas para rebatir toda la secuencia de cuestiones que acabas de comentar. Carlos, desde el punto de vista del impacto ambiental, del impacto social y económico que tendría en negativo esta obra, ¿qué nos podéis contar? ¿Qué papel tiene el Naranco en el modelo de ciudad y un pulmón para un territorio incluso como Ciudad Naranco, que tiene menos espacios de expansión que otros de Sisen? ¿Cómo lo veis? Hay un claro espacio de disfrute de toda la ciudadanía, no ya de los barrios norte de la ciudad, sino de toda la ciudad, y de gente de fuera que también puede venir donde luego y que de hecho bien, y turistas que suben, porque además tiene unos elementos con una importancia histórico-artística destacadísima, que he visitado, como todos sabemos, por millones de personas, por miles de personas cada año. Y claro, lo que es completamente imposible es hacer compatible y respetuosa la infraestructura que se pretende hacer. Una infraestructura de esas características es imposible hacerla compatible con el medio ambiente, con la conservación del espacio. Y es muy curioso que hace unas semanas nos ponían verdes a todo el movimiento que hacíamos por parte de la alcaldía de la ciudad, diciendo que eso se iba a hacer por encima de todo y que se iban a tomar las medidas adecuadas y demás. Y curiosamente ahora el alcalde y el vicealcalde de infraestructuras y el vicealcalde de urbanismo pues plantean que no es asumible el hacer, por ejemplo, el enllace de Praos de la Fuente, al pie al norte de Ciudad Naranco y al pie de colegios, no solo Loyola que citan, sino también el instituto y el colegio público y otra serie de colegios que hay cerca. O sea, hacer ahí un nudo como se prevé en el proyecto, pues no es asumible, y dícenlo así ya el alcalde y sobre todo el teniente alcalde.
y también dice el teniente alcalde que la otra zona de Enyaz, la zona de donde les campes y demás, pues que también tienen unos valires ambientales enormes, tienen unos arroyos vírgenes, dice el vicealcalde, no para tanto, pero tienen unos sitios muy valorables, evidentemente, y que tampoco se puede asumir un Enyaz en esa zona, que es la zona oeste del trazado. Entonces, ya sabéis, de ahí deducen, o de ahí se os ocurrió, ahí encendió se os una bombilla de hacer no 2 túneles como está previsto ahora, de 1.800, 1.300 y 1.100 metros, 2 túneles, uno de más de 1 kilómetro cada uno, sino hacer un túnel de 4 kilómetros o de no sé cuántos, ¿no? A más profundidad y demás. Y eso y es la única solución ahora para el equipo de gobierno del ayuntamiento, curiosamente. O sea, ya que ahora salen con una cosa, volvieronse atrás, lo cual nos parece perfecto y es lo que se pretendía, que se volvieran para atrás. Y curiosamente ahora no es el PP el que defiende ese trazado que propone el Ministerio y que da información pública y el que sino que salen con otra cosa que es absolutamente inviable, un túnel de unas dimensiones que encarecería terriblemente el proyecto, que además plantearía otros problemas ambientales enormes, el hecho de que una vez hecho no se viera, porque un túnel no quiere decir que no tenga un gigantesco impacto ambiental en años de obras y demás, y bueno, que saben que es inviable, con lo cual es una especie de brinde al sol, o como se diría también, guayar en castañero, de alguna manera, plantear un túnel de 4 kilómetros por baixo del Naranjo. Curiosamente, ahora el que todavía se encastilla en el proyecto es el exalcalde Wenceslao López. O sea que parece ser que el alcalde ya no quiere quedar con la historia como el peor alcalde de la ciudad, que se junta a otros que permitieron destrozar o perder el Carballón, perder los Pilares, perder la estación del Vasco, perder Conchaeres, perder mil cosas, que hay un montón de pérdidas que siempre se lloran en Ubieu, y parece ser que ahora el alcalde ya no se atreve a ser el alcalde recordado por ser el que destrozó frontalmente el Naranjo. Y en cambio, el ex alcalde Wenceslao López sí que defiende ese trazado y, bueno, pues pretende pasar a la historia como el peor ex alcalde de Ubieu. El otro no va a ser el peor alcalde y, sin embargo, este parece que va a ser el peor ex alcalde. Entonces, no sé cuándo se van a pegar de la burra, los dos ya, y, bueno, pues finalmente van a volver para atrás este proyecto que bueno, que está fuera de todo sentido común, como decía lo primero. Bueno, tienen tiempo Cantel y tal para seguir siendo el peor alcalde de la historia, sí. Y tampoco lo recemos en ese sitio porque tampoco vamos a picarlo. Ya se arrepiente de este proyecto. Y Wenceslao sigue teniendo todas las oportunidades del mundo para ser el peor exalcalde también. Bueno, quiero decir, hablamos de una obra que supone una trinchera, como comentabais, y comentaba Lupe una cosa muy interesante que las consecuencias un poco los cambios de paradigmas sociales después del andancio de la pandemia. Nesi sen un proyecto como el del Viescu, Kaila, ¿puedes contarnos un poquito más en este momento en el que parece que si se atranca un barco en el canal de Suez queda parada la economía mundial, si hay una guerra no sé dónde no vamos a tener cereales y va a subir el precio de todo? ¿Cuál es el papel o qué ejemplo o qué, digamos, qué camino de trabajo os ponéis en el Viescu? Sí, pues efectivamente lo que defendemos es caminar hacia el autoabastecimiento, no de forma total, pero sí ir en esa dirección, ¿no? De ser menos dependientes en energía, materiales, alimentación del exterior, porque cada vez más se está viendo que suben los precios, hay más dificultades por cualquier causa externa, y si queremos tener una mínima seguridad en un futuro y tener una vida, digamos, una ciudad sostenible, no nos queda otra que caminar hacia una ciudad sostenible. Y esto significa intentar ser más autosuficientes, intentar crear aquí pues, los recursos que necesitamos dentro de lo posible. Podemos aumentar pues, todo lo que es producción de alimentos, en agricultura, en ganadería, porque lo estamos perdiendo poco a poco y es algo que ya teníamos.
y también en materiales y en muchas otras cuestiones. Lo que planteamos es, pues ahora mismo tenemos una ciudad bastante compacta, con unas dimensiones bastante, bueno, cuidadas, digamos. No es una ciudad que tenga unas dimensiones ya totalmente desbordadas y que no pueda, bueno, pues como puede ser Madrid, que ya es totalmente inasumible una ciudad de esas dimensiones que tenga un mínimo de autoabastecimiento. En cambio aquí, bueno, pues con unas dimensiones como Oviedo sí que es posible caminar hacia una ciudad pues, que pueda autoabastecerse, no al 100%, pero sí bueno, pues caminar hacia ese sentido, ¿no? Y hay ya muchos ejemplos. Por ejemplo, la ciudad de Vitoria tiene un anillo verde, y este anillo verde no solamente que también paseos peatonales, zonas de ocio para la población, que son cada vez más demandadas, pero también tiene muchos espacios naturales, y también lo que queremos para este anillo verde es también zonas de huertas, zonas de ganadería, zonas de bosque, con toda la riqueza animal y vegetal que ello conlleva, y que cada una de estas zonas en el entorno de Oviedo estén conectadas con sendas peatonales y bueno, que tengan una conexión que permita a la ciudad pues autoabastecerse, tener una mayor calidad de vida, generar pues huertas urbanas, generar espacios de ocio, generar espacios de producción de recursos naturales que tenemos muy fácil, porque en el entorno de la ciudad tenemos ya muchas zonas con grandes potenciales, muchos espacios naturales, y que lo tenemos muy fácil en realidad, es ponerse a ello y voluntad para ello. El caso del... Bueno, Gasteiz yo creo que ya el ejemplo paradigmático, ¿no? Fue ciudad verde europea, si no me he equivocado, por régimen. No solo tiene una calidad de vida muy buena en cuanto a los servicios de la ciudad, sino que encima tiene una oferta cultural espectacular. No sé si vinculado a ello o no, pero muy buena. Bueno, comentabais una cuestión muy interesante que habla de esos círculos verdes que comunican la ciudad a través de sendas y demás. Parece que tenemos un problema con las autopistas en esta ciudad, ¿no? Tenemos lo del Boulevard de Santullano ahí, que fue una pequeña oportunidad, que no se logró. Ahora hay esta batalla por la que hay que defender un monte que, como decía Carlos, es emblemático, histórica, ambiental y bueno, y también socialmente a la hora de la vivencia diaria de la población. Lupe, ¿qué tipo de iniciativa estáis planteando ahora mismo dentro de la ciudad? ¿Estáis intentando llevar a vuestras reivindicaciones, vuestras propuestas a otros sectores? Sí, claro, la tarea informativa es muy importante porque descubrimos curiosamente que la ciudadanía está bueno, eso no se entera, porque los medios locales bueno, dosifican muy bien y hacen una dirección muy concreta la información que lanzan. Y bueno, como este monstruo lleva 20 años por ahí, viene el lobo, y viene la Ronda Norte y nunca llegó, pues la gente piensa que no va a llegar, hasta que, ay amigos, sale el estudio informativo, 30 de mayo, intereses económicos, todo el mundo con los dientes caninos a ver dónde van a poder meter un buen mordisco a esto, a este pastel, y claro, la gente despierta, pero claro, nosotros lo que tenemos que hacer es una labor informativa, es lo que estamos haciendo, por los barrios de Oviedo, pero también por las zonas rurales, que curiosamente forman parte de la ciudad, son del municipio también, o sea, no significa que porque tengan menos población son menos importantes, todo lo contrario. Sobre todo porque el anillo ese de hormigón lo que va a hacer va a ser separar la ciudad, es decir, la va a meter en un frasco y va a poner una tapa. Entonces, ni los del centro vamos a poder ir a la zona urbana, ni los de la zona urbana van a venir a donde estamos nosotros. O sea que no necesitamos más barreras, o sea, la ciudad no necesita más barreras, la ciudad necesita justamente lo que comentaba Kaila, ¿no? Caminos de encuentro y caminos de un espacio natural. ¿En qué sentido van a ir, si podéis avanzarnos algo de esas alegaciones al proyecto? Y en una segunda parte, igual, ¿de qué manera puede participar pues, la población de ellas? Bueno, los ciudadanos, claro, yo misma nunca hice una alegación en mi vida. Entonces, bueno, pues gracias a este grupo que tenemos un grupo de WhatsApp, tenemos un blog
en el que nos movemos, pues damos una serie de pautas y de ayuda a los ciudadanos para que puedan elaborar sus alegaciones. Las alegaciones pueden tener, bueno, pueden ser a nivel individual o a título asociativo o, bueno, pues, a otro nivel. Claro, los ciudadanos desde el desconocimiento intentamos informarlos para que ellos participen. Obviamente, la participación ciudadana es fundamental en esto. ¿Por qué? Porque, primero, somos los grandes perjudicados y no olvidemos que tenemos voz y voto. Eso es muy importante. O sea, que quedarnos en casa llorando porque nos van a poner la ronda norte, eso no ayuda a nadie. Entonces, bueno, pues hay que moverse. Alegaciones, pues cuantas más presentemos, mejor. En nuestro blog, pues bueno, difundimos y damos una serie de pautas. Cada ciudadano puede alegar lo que considere desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista, en fin, hay distintas opciones. Hay un montón de argumentos que se dieron ya también y que son los que se pueden ir recogiendo en las alegaciones. Lo justo en este periodo de información pública y consultar el estudio informativo que está con el estudio de impacto ambiental, pero claro, esos son documentos bastante voluminosos y bastante complicados de ver y el tipo de información a la que se pueda ocurrir como alegación más o menos está manejándose, está por las redes ya, más o menos, sí, hay que estructurarla un poco y demás. Y bueno, yo mismo apuntaba esta mañana en la red que hay que afinar las alegaciones pidiendo al Ministerio que traiga una declaración de impacto ambiental, que es el paso final de este proceso de evaluación de impacto ambiental, y es lo que se llama la declaración de impacto ambiental. Entonces, pedir formalmente, como conclusión, que se traiga una declaración de impacto ambiental negativa. Eso sería lo que aseguraría desde el punto de vista ambiental, como dice la norma, únicamente a efectos medioambientales. Eso quiere decir que puede hacerse una declaración de impacto ambiental negativa de un proyecto y sin embargo hacerlo. O sea, el que hace el proyecto, en este caso el Ministerio de Fomento, podía tirar para adelante porque quiere hacerlo, aunque el Ministerio de Transición Ecológica, que tiene las competencias medioambientales y que tiene que hacer la declaración de impacto ambiental, diga ambientalmente no lle de recibo ese proyecto, ¿no? Y entonces, en ese sentido, lo que puede pasar es que se presenten alegaciones, como se hizo en el año 2002, o sea, que todo el proceso por parte de la ciudadanía se completara y el Ministerio no lo resolvió. De la evaluación de impacto ambiental de 2002 no se hizo declaración de impacto ambiental. Se durmió, se metió en un cachón y se olvidaron de él para siempre. Vamos, durante 20 años. Durante 20 años. Curiosamente, hasta que el diputado de Foro en el Parlamento lo reivindicó. O sea, lo puso un poco como condición para firmar presupuestos o para firmar no sé qué, que sacaran otra vez a reducir la Ronda Norte. Fue el diputado de Foro el que lo hizo. Hay que decir también que, en cambio, el representante de Foro Mubieu cambió de opinión y ahora mismo Carlos Suárez está en una mesa como esta explicando los inconvenientes de la ronda y oponiéndose a la ronda. Así que, bueno, fue otro grupo, digamos, que en cierta medida cambió de opinión, o por lo menos algunos de ellos, porque parece que otros no, otros están por ello, ¿no? O sea, que ya no es solo el PP que parece que rebobina, sino que Foro rebobinó y solo falta que rebobine el PSOE, porque otros grupos pues ya tuvieron siempre a las contras de esto, ¿no? A nivel técnico, ¿qué tipo de, bueno, digamos, a qué tipo de dificultades se puede enfrentar el proyecto y qué tipo de argumentos para oponernos a él podemos utilizar? Refiero cuestiones que tengan que ver no solo con la declaración, sino con las cuestiones de tipo técnico. ¿Qué problemáticas, a qué tipo de espacios puede afectar esta gran obra de echarse para adelante? ¿Qué pasa con el arte asturiano? ¿Qué pasa con acuíferos? ¿Qué pasa con inestabilidades de legiaderes? ¿Qué pasa incluso con los suelos, con la degradación de espacios? ¿Qué pasa también con la cuestión de los bienes, del aire, de la calidad del aire y demás? Incluso de la gestión de unos sobres tan increíbles y tan megalómanes en medio de una ciudad. ¿Qué opiniones tenéis de ahí o qué cuestiones sabéis? Si me permite seguir un poquitín con eso, los posibles impactos de la obra y del proyecto hay que calificarlos y hay una serie de términos de calificación que es lo que hizo el Ministerio ahora, escogiendo una de las alternativas y calificándolo. Y califica concretamente de un impacto global moderado
y severo sobre las zonas residenciales. Es ahí el calificativo que se da, moderado en el conjunto y severo para las zonas edificables, vamos, la zona residencial. Esto de las calificaciones que se faen, pues es un poquillín subjetivo, porque por más que se quiera objetivar, pues inevitablemente tiene un componente subjetivo. ¿Por qué consideran que es moderado el impacto? Estamos considerando que ya es salvaje el impacto que se causa ahí. No puede considerarse moderado. Pero bueno, ellos consideraronlo allí y hay que rebatirlo de alguna manera. ¿Cómo se rebate? Pues diciendo, oiga, mire, resulta que los terrenos rurales, por ejemplo, de Naranco, que consideran que tienen una importancia menor y una importancia ambiental menor, no hay especies protegidas, no hay un espacio protegido, no sé qué, resulta que tiene un grandísimo valor estando donde está. O sea, el espacio rural y el espacio agropecuario que se caltían por la zona, pues al pie de una gran ciudad tiene un valor muchísimo mayor que en Somiedo o que en otras zonas con protegidas, donde hay especies protegidas o lo que sea, pero ya que al pie de una ciudad no va a haber osos, no va a haber especies protegidas, no va a haber cosas así, nada. Sí, claro, tiene un altísimo valor ambiental y por lo tanto, si lo consideran de un valor menor, ya que lo están calificando mal, no lo están evaluando debidamente, ¿no? Eso es lo que hay que revertiros en las evaluaciones de alguna manera para que el resultado final sea el consiguiente, ¿no? Y bueno, ya estamos viendo que hay gente que se está volviendo atrás y lo que no nos vale es que se diga, como dijo también el consejero Calvo, el consejero de Medio Ambiente de Asturias en principio y otras cosas, que el proyecto no os gusta demasiado, ya lo he dicho también, y que hay que conseguir que sea sostenible desde el punto de vista patrimonial, medioambiental y económico. Pero ya que es imposible que sea sostenible ni desde el punto de vista patrimonial, porque hay un patrimonio cultural y ambiental enorme, por tanto tampoco del medioambiental y desde luego del medio económico para nada. Si va a costar 226 millones de euros para 8 kilómetros el proyecto tal como lo están considerando ahora, no digamos nada lo que costaría hacer un túnel único, porque claro, los geólogos, por ejemplo, tus colegas decían ahora que sí, que ya es asumible para hacer un túnel, que el túnel puede ser la mejor manera de que no se vea, pero técnicamente consideran que es posible, pero bueno, y que vimos túneles que se hicieron como el de la variante ferroviaria del Pallares, que ya vimos lo que duró, ya vimos el destrozo que hizo y ya vimos que tuvieron que reforzarlo de mala manera porque además los estudios hidrogeológicos no estaban hechos casi en absoluto, ¿no? Entonces los geólogos que se pronunciaban estos días en el periódico, no sé si hoy mismo o ayer o no sé qué, dicen sí, es posible hacerlo, pero claro, eso encarecería terriblemente la cosa y además dependiendo del tipo de túnel que se faiga en cada sitio, pues todavía se encarecería más y además los efectos en determinadas zonas del recorrido pues son imprevisibles y pueden ser terribles al Naranco, con deslizamientos de lladera y de todo, ¿no? Entonces ya que los impactos que estimen son discutibles y desde luego seguramente son mayores de lo que dicen, porque bueno, no lo pueden poner tan grave porque si no veníanse abocados a decir no ya asumible desde el punto de vista medioambiental, que a veces lo hacen, ¿eh? O sea, el Ministerio de Medio Ambiente, digamos, de Transición Ecológica, tiene dos o tres posibilidades. Decir que no es asumible desde el punto de vista medioambiental, que diga otro lo que quiera, pero ellos dicen que pueden decir que no es asumible, pueden decir que vale, que los impactos que decían ya eran moderados y severos y por lo tanto se puede hacer, o establecer correcciones. O sea, lo que puede hacer el Ministerio también es decir, por ejemplo, no se faigan los túneles porque los túneles no se puede asumir el impacto. Fáigase el resto de la infraestructura, porque además no hay que olvidar que se plantea esta infraestructura para comunicación de los barrios y no lleva eso para lo que se falle. Y una gran vía que prevé a menos que del orden de 50.000 vehículos en el año 2058.
En el propio informe habla de 26.000 vehículos en 2028, 30.000 en el 33 y 50.000 vehículos en el 2058. O sea, ya lleva otra cosa distinta, no lleva a comunicar los barrios, que es lo que necesitan. Y desde luego los barrios sí que tienen otras alternativas para comunicarse con la ciudad, que estamos diciendo por activa y por pasiva todos los días. Que además los barrios no se comunican con una autovía de 6 carriles, que además no tiene aceras. O sea, estás eliminando caminos peatonales para poner una autovía de 6 carriles por lo que no va a poder pasear la gente, ni caminar, ni ir de barrio a barrio. Ni, por supuesto, carriles bici, ni ya no hablemos de ningún tipo de movilidad sostenible. Estamos hablando de que la pirámide de movilidad sostenible tiene arriba los peatones, carriles bici, carga y descarga. Bueno, en último lugar está el vehículo privado, y esto es una autovía pensada para el vehículo privado. Está poniendo en lo que tendría que ser la parte más baja de la pirámide arriba del todo, o sea que va en contra de todas las normas que están ahora mismo a nivel europeo. Volvemos a la pregunta, ¿para qué la Ronda Norte? O sea, quizá hace 20 años era un proyecto, bueno, pionero, necesario, bueno, muy útil, pero resulta que no lo es. Estamos en el siglo XXI, no habrá que repensar las cosas, cerrar aquel bicho, meterlo debajo de un cajón y que desaparezca para siempre, porque vamos a avanzar. O sea, tenemos que avanzar. O sea, no podemos, con los criterios de sostenibilidad, después plantearnos, ni siquiera que se nos pase por la imaginación, seguir viendo la Ronda Norte encima de una mesa de unos políticos. Y luego, claro, la ciudadanía, ¿qué piensa? Vamos a ver, si los políticos no se aclaran. Yo soy una persona de a pie. Los políticos no se aclaran. Los ingenieros no saben lo que hacen, porque, vamos, yo no me atrevería a meter ahí, a hacer un agujerín ahí. ¿En manos de quién estamos, caballeros y señores? O sea, ¿dónde estamos? O sea, que es que nos llevan al apocalipsis, no. O sea, es que los ciudadanos tenemos voz y voto, repetimos. Entonces, y conciencia social, por lo tanto, nos toca plantarle cara a esta gente y decir, oye, por favor, sean serios, no joden con nosotros y hagan el favor de aclararse. Primero los técnicos y luego, bueno, pues siempre se dice que rectificar es de sabios. Es una frase muy buena y que los ciudadanos valoramos muchísimo. Es decir, nadie tiene la verdad absoluta y nos podemos equivocar y reculamos para atrás y seguimos para adelante. Pero lo que no puede ser es que piensen que vamos a consentir esto. Es decir, calladinos no vamos a estar. Además, tiene la frivolidad de que planteen esta obra porque la va a pagar el ministerio. Sí. O sea, esa ya es la última razón. Y yo creo que Venceslao López, por lo que lo defiende, y es porque así paga el ministerio. No y el compromiso del ayuntamiento de comunicar los barrios y de hacer las infraestructuras necesarias a nivel doméstico. Hay una huida hacia adelante que la pague el ministerio, a poder ser que la pagara Europa. Europa ya paró de pagar este tipo de cosas, no va a poner un duro para grandes infraestructuras como puso en su momento, y entonces lo que quieren es que pague otro. Entonces no asumen cosas que además son más baratas, que si yo, la comunicación por ejemplo de la zona occidental, la Florida de Escampes, con una carretera de 2,5 kilómetros que se planteó en el ayuntamiento hace un tiempo, conectaría perfectamente con la A63, que es la autopista para Grau y demás, de Grau La Espina, y por tanto con la A66 también, y con una carretera de 2,5 o una autopista, una conexión de 2,5 kilómetros, que costaría, estimabais, de 8 a 10 millones de euros nada más. Bueno, pues eso ya resolvería el problema del occidente. Y la otra conexión a través de Luis Oliver y a través de Nicolás Soria, pues mejorando eso, que está paralizado porque no se sabe ya si interesa que se paralice, no se sabe que interesa atizar el fuego para que fierva y para que los vecinos quieran la autopista, porque si no parecía hay otra razón más que esa para que se pare, por ejemplo, Nicolás Soria, que volveremos a reivindicar dentro de un par de semanas que Nicolás Soria se ponga en marcha porque está paralizado. Luis Oliver y bueno, la conexión con la S2, que puede ser la discusión esa de que de un tipo de otro de PH, pero bueno, tiene una autopista y una gran vía de comunicación que también puede hacerse salida para allá. Y los buses turísticos, los buses turísticos que tiene Oviedo, y el problema, que son muy divertidos porque te montas en una punta de la ciudad y por lo menos en Alco te llevan a la otra punta. Pero oiga, es que yo no quiero ir a la otra punta, yo me quiero ir a Luca o quiero traer a mis hijos al cole desde la otra punta de la ciudad.
es que el consistorio no se ha planteado nunca mejorar ese transporte público. O sea, es que llamar transporte público a eso es demasiado, bueno, es una falacia, la verdad, pero vamos, se puede mejorar. Entonces, ¿por qué los políticos no mejoran lo que tienen que mejorar y se empeñan en esta obra brutal que nadie quiere? Porque pagan desde el ministerio. Porque pagan desde el ministerio. Bueno, pues que el Si dinero cuela, no hace cuela. mucha falta para otras cosas. Si ¿Verdad, Carlos? Hombre, va. A ver, asfaltar, yo qué sé, el Instituto de la Corredoria. ¿Cuántos años llevas a esos ciudadanos? Que son ciudadanos igual que los de la calle Uría, reclamando eso. Venga, los de la Florida, que van a llegar a la universidad o se van ya a jubilar los pobres chiquillos y no van a tener instituto. O sea, a ver, seamos serios. Pues la gente... Porque resuelva DIF las comunicaciones estas de Nicolás que Soria y de mejore Luis Oliver. el ferrocarril. Eso sí que puede ser una competencia, entiendo, de ADIF y de, por tanto, el ministerio. Sí, con ese dinero podríamos tener el mejor transporte público de todo el norte de España. O sea, podríamos invertir esos millones en autobuses, en tren, en muchas cosas que son mucho más necesarias. Que cuando hablabais de la priorización de las obras públicas, como por ejemplo el puente Nicolás Soria, entre otras cosas es por la subida de precios que ha tenido la construcción últimamente, que cuando hablamos de estos 226 millones que costaría la ronda, es un precio puesto ya hace 3 o 4 años, que con la subida de precios ahora mismo igual estamos ya con este proyecto en 300 millones de euros, y eso sin contar este futuro proyecto de un único túnel que ya podría duplicar la cifra. O sea, es una barbaridad que no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, estás haciéndolo muy bien porque vas escribiendo perfectamente en el estrés y es lo que un moderador agradece. El tema de los colegios profesionales, bueno, yo creo que la lógica que remanen es que sí, quiero obra. Y después ya la sabré. Y si no lo igualamos los geólogos, y es porque faltaban perres. Y entonces siempre faltan más perres. Muchas veces echarse de menos, y en defensa de las ciencias, de las que algunas de ellas formo parte personalmente, en defensa de la ciencia, echase de menos que profesionales, remanando precisamente esa ciencia, se opongan. Oiga, pues no paga la pena una mina de oro en tal sitio. Pues, oiga, mire, soy profesional de esto y a pesar de que daría trabajo X tiempo, no paga la pena un banzao gigante en este valle. O por lo que sea esta cuestión, ¿no? Miren, señores, van a tener un golpe de agua en Empallares el día 283 de hora, y tuvieron. O, señores, un poco este tipo de cuestiones, ¿no? No, pero yo que siempre hagamos una táctica nueva que salió ahora en impermeabilización en los Países Bajos, entonces, proyectándolo a un ángulo de no sé qué, creemos que sí, además podéis hacer unas tesis muy buenas, ya, pero es que no es eso, no va de eso. Hay que hacer una valoración porque esa despolitización de la ciencia y es muy política, precisamente. Y es fundamentalmente política ese punto de vista. Además hay una cosa, por ejemplo, estoy acordándome del problema de Ventanillas cuando se hizo un aparcamiento subterráneo, como hay un gran acuífero ahí debajo y el río San Pedro que está por debajo de todo eso y un gran acuífero allí, claro, para igual ese subterráneo, ese aparcamiento subterráneo tuvieron que achicar agua, desecaron buena medida del acuífero, desecaron los cimientos de unas casas que estaban cerca y baltaron. Bueno, pues baltaron. Luego hubo un juicio, claro, ¿quién era culpable de esa obra? ¿Esa obra tenía relación con que cayeron aquellas casas, sí o no? Los geólogos decían incuestionablemente que sí, que ya era evidente la relación de haber drenado ahí. Los ingenieros de minas, amigos de Gabino de Lorenzo en aquel momento, decían que no tenía nada que ver. Conclusión del juicio, no tenía nada que ver el ayuntamiento, con lo cual apoquinó el Principado y apoquinamos los ciudadanos por vía del Principado el destrozo que se había ocurrido al ayuntamiento. Al poco rato estaban, acordáis, pues hace unos años con la obsesión de hacer soterrar la autopista delante de la iglesia de Santullano. Entonces, nosotros tuvimos en aquella ocasión acceso a los informes que se estaban manejando y era el mismo problema. Había que hacer un furaco para soterrar la autopista por allí en delante, habría que achicar porque está lleno de agua. Y fijaros que decían los informes geológicos que podía colapsar la iglesia de Santullano si se sacaba el agua de por debajo. Colapsar la iglesia de Santullano, uno de los monumentos más destacadísimos
de la ciudad, ¿no? Bueno, pues los de ellos geólogos también decían, no, y aquí si las cosas se pueden hacer, se hacen bien, no pasa nada, si se puede aislar, se puede, sí, todo se puede, pero luego resulta que no se pudo. Sí, y entonces una postura, la iglesia santillana. Y Bueno, una los lógica preciosa, ¿eh? Sí. Oye, volviendo un poquito al tema que nos ocupa y del Ministerio, hubo una campaña no, un proceso de consulta popular, a través de Internet, con una serie de herramientas y unas encuestas a nivel popular que, aunque no salió muy claramente en la prensa, parece que fueron bastante contundentes. Contundentes, 7 de cada 10 ciudadanos participaron, casi más de 5.000 personas. ¿Vale? Dijeron que no, el impacto, que no estaban a favor del drenaje por el impacto ambiental que había. Es cierto, yo misma hice la encuesta, que las preguntas obviamente estaban muy, estaban muy dirigidas, hacia que eligieras una alternativa, ya, pero es que no me gusta ni la 1, ni la 2, ni la 3, ni la 4, quiero la 0. Oiga, no necesito esto. La 0 no había. Y luego, claro, entre todo lo que te ponen, preguntas muy confusas, te llevan a equivocación, es decir, la encuesta es absolutamente parcial, o sea, quieren que votes una opción. O sea, pero aún así salió lo que salió. Lo que salió, efectivamente, por lo tanto, vamos a ver, no queremos la ronda norte. A ver si... Y era la única encuesta objetiva que se hizo, mal que bien y tal. Sí. Y yo pienso, no sé si en el informe que está en información pública ahora, en el estudio informativo, se recoge esa encuesta. Supongo que sí, ¿no? Porque están obligados a recogerla. Precisamente por esa encuesta, lo de daños moderados severos y comentables, y por esa encuesta no pudimos ni ver lo que atravesaba claro, que para ciegas, claro, una encuesta donde no te ponían planos, no veías, no veías imágenes, nada, imágenes que ya no gustaban, bueno, da igual, o sea, en el sentido común. Claro, pues la encuesta esa, eso, estará en el informe porque tiene que estar. O sea, el Ministerio está obligado a ocurrir a la empresa que hace el estudio de impacto ambiental y el estudio informativo. Bueno, el estudio informativo debe hacerlo la demarcación de carreteras, pero el estudio de impacto ambiental hace una empresa y el Ministerio está obligado a ocurrir toda la información disponible sobre el asunto. Y esa encuesta y información disponible, con lo cual tuvieron que facilitarosla y la tuvieron que manejar, ¿no? Luego tenemos en chis.org, bueno, una ciudadana pues inició una petición, Salvemos el Monte Naranco, y acumula casi 5.000 firmas ya. Entonces, bueno, pues próximamente también lanzaremos otra campaña con Nosolgo también para recaudar firmas y, bueno, por lo menos para preguntarles, hacerles preguntas a los representantes. A ver si de esa manera pues conseguimos que... Oye, ¿qué grado de interlocución tenéis con los grupos municipales, con los grupos políticos del Concello, pero también a nivel asturiano o incluso estatal? ¿Hay algún calce de intercambio de comunicación ahora mismo? Bueno, ahora mismo queremos solicitar reuniones, porque bueno, dado que el apoyo popular contra esta infraestructura es muy obvio, pues solicitaremos reuniones. Bueno, ya habíamos solicitado una reunión anteriormente, pero bueno, de momento no ha podido ser, pues estamos a la espera. Ahora llega el verano, pues a cargar pilas para lo que nos espera en octubre, o sea... ¿Qué tiempos, cuándo acaba el plazo para las alegaciones y qué tiempos de...? 11 de julio. 11, el mes que viene. Sí, son 30 días, ¿no? 30 días hábiles. El 11 de... Y bueno, yo creo que de ánimos, pese a todas las movilizaciones que venís haciendo, la de Nicolás Soria fue una movilización muy potente, la de la pista finlandesa creo que es espectacular, incluso la capacidad de llegar a barrios con cartelería, el colectivo organizado y tal, yo creo que está siendo, bueno, un salto cualitativo con cosas que se venían haciendo en la ciudad y me va mucho tiempo. Parece que se coordina con otras cuestiones, ¿no? Está el tema de la movilidad también este sábado, hay esto de Udio Pedalea. Sí. ¿Qué ambiente hay? ¿Cómo lo veis? ¿La población? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo se ve? ¿Qué tal los ánimos? Yo creo que bien, o sea, la gente se da cuenta, bueno, tras la pandemia nos hemos dado cuenta todos de que nuestras prioridades y valores han cambiado, la salud es uno de ellos. La salud no solamente la física, sino también la mental, y por eso hablamos del respeto y de la valoración que ahora tiene los espacios verdes como una zona de ocio social para esparcir, tanto para adultos como para niños, para enfermos.
Y bueno, pues tener una ciudad, por ejemplo, ideal sería disponer de un carril bici. Oviedo no tiene carril bici. No tiene carril bici. Debe haber 1,5 metros aquí abajo, que es como una estampa muy bonita, pero no es un carril bici. ¿Por qué no vamos a poder disfrutar? La gente está muy contenta y bueno, con muchas ganas de participar, preparando la bici para este sábado. A las 12:30 en el Paseo de los Álamos hemos quedado. Y bueno, para disfrutar de la ciudad, hay que ver la ciudad como tiene que ser, una ciudad amable, no una ciudad peligrosa, o sea... un poco cuestas. Pero toda la vida hubo cuestas en los pueblos y subimos, bajamos, no pasa nada. Hay que mejorar. Eso es. Pero bueno, lo importante es que la ciudad es de los ciudadanos y no de los coches, y no de los camiones, y no de la ley que más ahora que nunca necesitamos disfrutarlo. En familia, con amigos, sin peligro ninguno, que es justo lo que los niños de Oviedo no tienen. Justamente mis hijos me dicen, mamá, es que no sé qué ciudad, mira, Mairena, es que es mucho más bonita, es que no sé qué. Digo, es que aquí mamá no tenemos carril bici. Digo, ya, hija, ya, que no tenemos donde jugar en los parques verdes. Entonces, bueno, vamos a hacer ciudades para todos, para los mayores, para los niños. No, y la participación ciudadana yo creo que es un saliente, Sí, cada vez se apunta más gente. La iniciativa esta de las camisetas volaron, ¿no? Vendieron un montón de ellas, todo el mundo quiere de la camiseta, todo el mundo quiere manifestarse y van creciendo todas las manifestaciones que se hacen y demás, ¿no? ¿Cuándo va a haber una gran manifestación de la calle Uría? Pues, ya no sé, pero 4 no sé, está intentando ser algo para 4. Por ahí no tenemos fechas todavía, pero bueno, el verano es para descansar, pero para tomar fuerzas. Bueno, ya sabéis cómo hay esto, que no solo hay que dar miedo también, ¿eh? Tienen que sentir que estoy imparable y yo creo que estás haciéndolo de libro. Tenemos... También la cosa es que seguramente, a pesar de que sacaron otra vez a reducir el proyecto y tal, estamos todos convencidos también de que el Ministerio, maldita la gana que tiene de meterse en esto. O sea, no ellos interesa para nada hacer esta superinversión para esto ni nada. O sea, se quedaron locos obligados por lo que pusieron y demás, con lo cual con demostráis un poco la oposición que hay y luego con las agregaciones, pero con todas las movidas ciudadanas y tal, yo creo que van a rebobinar y que van a volver a meter un cajón como hicieron la otra vez. Ya, pero yo, Carlos, no quiero que lo metan en un cajón para volver a sacar dentro de 10 años, que lo quemen, por favor, que lo quemen. O sea, no es para ahora, no es para nuestro futuro, no podemos tener una ronda norte, o sea, no, que planifiquen otra cosa. Bueno, yo creo también que si no se fai desta, que pienso que no se va a hacer, no se facerá en xamás, ¿no? Porque la sensibilidad y las normativas y todo eso van en la dirección contraria. Y increíble que estén planteando una movilidad en Udiego en 2058, quiero decir, en 2058 no sabemos si va a haber litio bastante para baterías de coches. Para el año que viene, ni chips. Como para plantear la posibilidad, bueno, esta gente, o sea, vive en un mundo paralelo al que yo creo que se está demostrando en los últimos meses, ya no años, de certezas, ¿no? ¿A qué tipo de, o sea, quiero decir, a qué tipo de fondos y de financiación podría recurrir esta gente? ¿Creéis que dentro de la batería esta de fondos estructurales post-pandemia europeos pueden plantear la barbarie de querer meterlo por ahí? Yo creo que es imposible, que por ahí no puede ser, ¿no? Creo que hay 3 líneas. Bueno, pero Carmen, es como infravalorados pensar que Cantel y Núñez quien a plantear que hay una movilidad sostenible que deja a la ciudad dentro mucho más libre de coches. Bueno, ya lo intentaron con el Boulevard de Santillana, claro, ¿no? Y ahí se vio el resultado. Se quedaron sin fondos europeos por querer hacer justo lo contrario de la finalidad que tenían esos fondos. Es difícil de colar, es difícil. No. Y luego, bueno, Europa también tiene ojos. Tenemos el patrimonio de la UNESCO, tenemos el románico asturiano. Van a meter un túnel a 500 metros de allí y luego, bueno, también Santiago, que por cierto, eso lo corta en 3 puntos concretos, lo obliga a desviarlo, o sea, que ya no es camino origen de nada, ni primitivo, ni nada. O sea, bueno, ellos que se llenan la boca con el origen del camino. Claro, pero justo plantaría el recinto ferial, en el inicio, en el primer metro cuadrado, fuera de lo urbano,
donde se inicia el camino primitivo rural, ahí va a plantar un punto ferial. O sea, no puede haber, pero sí te va a poner. Hay que llevar a esta niña a declarar aquí. A mí sí me dejaron decir unas cuantas palabritas a todo el mundo. Bueno, vamos a ver, tenemos aquí un vídeo y bueno, podemos si queréis, dentro de esas alternativas, si queréis, centramos un poquitín, damos el papel al Viescu, que hay una propuesta que está ahora mismo en financiación a través de un crowdfunding, una financiación popular. Si queréis, comentamos, damos un poco de espacio a esta iniciativa y abrimos el turno de palabra un poco por si salen cuestiones, que yo creo que hay gente que quiere comentar algo interesante. Así que, Carla, cuéntanos. Sí, nada, yo voy a poner un vídeo de 1 minuto nada más, que yo creo que lo resume todo muy bien, y luego ya si queréis pasamos a las preguntas o comentarios que tengáis. Venga. Viescu es un semillero pequeño, o un bosque pequeño, también es el nombre de nuestra asociación. Somos una asociación socioambiental sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es cuidarnos de nuestro monte naranco y más generalmente promover la soberanía alimentaria y la participación ciudadana. Nos encontramos en esta maravillosa parcela de 3.500 metros cuadrados que es el centro neurálgico de nuestra actividad. Nuestro proyecto incluye el desarrollo de huertos urbanos en esa zona, en los cuales algunos se pondrán en alquiler, otros se cederán a asociaciones. También tendremos un centro de reforestación en el cual produciremos arbolinos autóctonos a partir de semillas, como estos robles. Estos arbolinos encontrarán su nuevo hogar en algún sitio del Naranco. Junto a los huertos urbanos tendremos un bosque comestible. Por último, en esta zona de la parcela, tendremos una zona para realizar actividades socioculturales. Queremos crecer, queremos que el Viescu se transforme en la Viesca, el bosque completo, el bosque maduro. Para ello necesitamos tu ayuda. ¿Te animas? Pues eso, tenemos ahora mismo abierto un crowdfunding en Goteo y nada, yo creo que sin más, cualquier cuestión que queráis, pues me preguntáis, si queréis saber algo más sobre lo que estamos haciendo allí o lo que sea, y lo vamos hablando. Abrimos un poquitín un turno de palabras. Por hacerlo humano, damos ya hasta las 9 como mucho para todo el mundo conciliar un poco en casa y tal. Venga, palabras. Ángel, después. Pues yo quería preguntaros y comentar sobre algo que habéis insistido un poco y yo creo que de alguna manera es uno de los puntos claves de las alegaciones y del proyecto. Son las directivas de movilidad sostenible. Es decir, que cuando todas, la europea, la española, la del Principado, todas van a eliminar coches, a reducir movilidad en vehículos privados, se está planteando una autovía que potencia y multiplica el uso del vehículo privado. Es decir, que es totalmente inaudito, o sea, porque tanto los números que se están haciendo están olvidándose de hacia dónde vamos. Es decir, vamos a una comunidad con menos población, con un interés en una movilidad más sostenible, en apostar por el transporte público, por transportes más ecológicos y más humanos, que la ciudad se pueda caminar, que la ciudad se pueda andar en bici, aunque sea con bici de batería, tío. Las baterías para las bicicletas, no para los coches. Y también pues, transportes de cercanía, de trenes o de buses sostenibles, que eliminen la necesidad de que tengamos que conectarnos a través de rondas exteriores con nada, porque entre otras cosas esa movilidad, como dijo Carlos al principio, es para unir autovías, o sea, los barrios y los problemas de movilidad del barrio no se resuelven con eso, o sea, porque no facilita lo que tú comentabas, ¿no? El tema de los coles y tal. Tenemos que tener en cuenta que todos los coles de Naranco, todos son todos privados, o sea, que vayan como puedan. Entonces, quiero decirte que llevarnos los coles a los sitios donde tenemos las centuras y luego poder llegar ahí de una forma sensata, ¿no? Pero yo creo que es fundamental el tema de las directivas, o sea, las directivas de movilidad van a reducir coches, entonces si reducimos coches, ¿para qué queremos autopistas de 6 carriles? Y es muy interesante lo que comentes, porque para encima salió aquí una mesa y está muy bien porque hay cuestiones transversales y estructurales muy importantes. Yo pensaba como docente, ¿qué fa la gente llevando en coche a los guapos en algún sitio a la escuela?
O sea, ¿a qué modelo también de ciudad vamos? Una ciudad como esta, ¿por qué hay que llevar a los nenos en coche? Tío, una cosa, bueno, un día concreto, ¿qué tal? Pero ¿cómo y eso llevar a X kilómetros a los niños a coche? ¿Por qué? Ya, pero bueno, podríamos entrar en otras muchas cuestiones, pero lo normal es que la gente tenga derecho a la educación pública y de calidad en el su barrio. ¿Por qué en la Corredoria, como comentaba Lupe, no hay? ¿Por qué? ¿Qué está pasando en los campos y en la Florida? O sea, al final, cuestiones estructurales que se quieren solucionar con una autopista, a lo mejor tienen soluciones en la calidad de vida diaria que son mucho más eficientes, y no solo más eficientes, sino más justas en todos los términos, en todos los ítems que podemos medir, ¿no? En los culturales, en los económicos, en los sociales, en los educativos, en los ambientales, en todo ese tipo de cuestiones. Claro, de hecho, a ver, los colegios, los 7 centros que hay educativos ahora en Ciudad Naranjo no van a desaparecer de un día para otro, salvo que no haya población infantil, vamos, no va a haber una hecatombe en esto, pero sí que hay soluciones, o sea, unos transportes públicos sostenibles y eficientes que te puedan permitir a que tus hijos más mayores vayan solos al cole, y los camiones escolares seguros. O sea, en Gijón hay 5 coles, 4 públicos y 1 privado, que ya llevan los caminos escolares seguros, los que están utilizando y ampliando, no solamente, o sea, el camino escolar seguro no es para que a la gente se la obligue a soltar el coche para llevar a su hijo caminando, no, es para que la gente que quiere caminar lo haga con seguridad, pero eso beneficia no solo a las familias de los niños de seguridad, sino también a las personas mayores, a la gente con una discapacidad, a una señora con un carrito, a una embarazada, en fin. Y aquí, sin embargo, pues bueno, nuestro ayuntamiento tapa esos proyectos que están llevándose a cabo en montones de ciudades. O sea, quizá en Oviedo haya en España 250 ciudades y creciendo con los caminos escolares seguros y ampliándose cada vez más. Bueno, ¿y por qué aquí no se habla de ello? Parece que es tabú. No es tabú. Entonces, bueno, quizá eso no interesa ponerles un colegio en la Florida, un instituto, para que sigan nutriendo a los colegios concertados y privados. Es que eso nadie lo dice, pero es muy obvio. Pero es que todo el mundo tiene derecho a poder ir caminando con seguridad a su centro educativo. Como hace 30 años que hemos caminado, vamos por la calle y la ciudad era mucho más amable. Pero claro, ahora la ciudad está poblada de coches y de gente que va conduciendo los coches, que no tiene cuidado, que piensa que la ciudad es suya, porque le hemos educado para que esta gente piense que la ciudad es suya y no es así. Los coches tanques, además, ¿no? Que cada vez son coches que vayan. Una cosa con el tema de la movilidad, es una declaración que hizo Canteri hace una temporada, comparando Oviedo con Madrid. ¿Quién se atrevería a prohibir la M30 o la M40 en Madrid o la M50? Madrid tiene 6 millones de habitantes y Oviedo tiene 220.000 en 4. Entonces hagamos el favor de no hacer comparaciones absurdas. Ninguna ciudad de 200.000 habitantes tiene rondas de circunvalación con 7 carriles. O sea, es que no es la M30 la acaban de soterrar. Bueno, pero ninguna ciudad tiene el transporte público urbano que tiene Oviedo, o sea, que es, de verdad, es de vergüenza. O sea, o sea, eso sí que debería de sonrojar a nuestro consistorio diariamente. O sea, esto no es un transporte público, no sabemos lo que es. O sea, de verdad, o sea, a mí no me llega Luca, y a mí no me ayuda llevar a mis hijos a la escuela de música en la calle Rosal, no me ayuda a irme de compras al centro, no me ayuda absolutamente nada. O sea, es un transporte público que no funciona. Entonces, habrá que mejorarlo, bueno, pues que tomen nota. Tenemos por ahí 3 payadres, Ángel, 4. Ángel primero, que la ciudad primero. Bueno, yo quería hacer hincapié en una cosa que mencionasteis, pero que es el tema patrimonial, el tema del patrimonio histórico-artístico y del patrimonio asturiano. Porque no es una cosa menor, ni una afectación pequeña, sino que estamos hablando de un patrimonio de la humanidad. ¿Qué es patrimonio de la humanidad? Hay que entender qué es esto. Porque la UNESCO concede ese título de patrimonio de la humanidad, que concédelo a los Estados-naciones. Es decir, concédelo al Estado. Sería el responsable, el Estado español, del patrimonio de la humanidad. ¿Qué pasa con esto? Que concédelo y es un título realmente honorífico, porque no va acompañado de medidas de conservación, de eso, sino que el Estado es el que se compromete a la tutela de ese patrimonio.
El Estado y el que al cambio de ese título concede eso. Y la distribución que tiene la UNESCO depende, claro, como yo qué sé, pues hay patrimonio por el mundo de todas clases y tal, pues siempre distribuye de tal manera, claro, patrimonio de arte griego, pues va a darlo a Grecia, o de arte romano a Roma, tal, en fin, a Italia, tal, pero España tiene especialmente temas en el románico gótico y el prerrománico. El prerrománico no es único en Europa. Hay prerrománico en más lugares de Europa. Especialmente hay prerrománico interesante en países del este. En países del este, porque es prerrománico bizantino, etcétera, tal, que hay. ¿Qué pasa? Que Asturias lo tiene porque era un elemento distintivo, especial, por la concentración de edificios, por la singularidad. Siempre se habla de esa singularidad. Entonces, bueno, tiene ese tipo. Eso, que lleva un marchamo, en fin, para todo tipo de elementos de calidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, los organismos que después tienen que velar específicamente por ese patrimonio, y hay otro cantar. Porque el Ministerio tiene transferidas las competencias. Por lo tanto, no, una vez que firmó aquello, no depende de él. Cada edificio, los edificios prerrománicos dependen de en sus valores histórico-artísticos de la Consellería de Cultura, del Ayuntamiento de turno y de la Iglesia, que casualmente se hizo con la propiedad física y material de esos elementos. Bien, pues eso es una clave muy importante para la defensa del naranjo, porque el naranjo tiene ese elemento simbólico, pero ese elemento patrimonial ya es central, puesto que existe esa conexión histórica a lo largo ya de la monarquía asturiana, que lleva una conexión visual y física de esos monumentos con la ciudad, que desgraciadamente no se mantuvo de la misma manera a lo largo de la historia. Y tenemos que el naranjo no es el Tibidabo como en Barcelona, que podía serlo perfectamente por la cercanía y la proximidad de la ciudad y tal, pero sí se establece ese circuito turístico. Sin embargo, poca gente tiene esa relación inmediata del disfrute del patrimonio y demás. Pero yo la clave que veo, y no quiero enrollarme mucho, es con el tema de la defensa a través de la UNESCO, a través de ICOMOS. ICOMOS es el organismo asesor de la UNESCO, que la UNESCO tampoco siente en los países, y entonces lo que tienen son asociaciones colaboradoras. ICOMOS es una asociación colaboradora que investiga y tal para estos temas de patrimonio histórico artístico. Y entonces hay un precedente muy interesante, que son las Torres de Calatrava. Las Torres de Calatrava iban a edificarse 3 torres ahí en el Vasco, y ya estaba hecho todo, hasta que ICOMOS planteó que a esa distancia de la catedral y de la Cámara Santa, que pertenecía al prerrománico asturiano, patrimonio de la humanidad, que tenía, y Foncalá, es decir, de los elementos del prerrománico, no tanto de la catedral, porque visualmente, evidentemente, pues era un palo tremendo a la torre de la catedral, pero no tiene el mismo grado de protección la catedral que el prerrománico, que es el grado máximo de protección ambiental. Por lo tanto, estáis hablando de protección ambiental, protección tal, pero la protección máxima que tiene el naranjo no es ambiental, y es patrimonial histórico-artístico. Por lo tanto, y es fundamental eso. Y casualmente, y acabo, el prerrománico asturiano siempre está afectado por carreteras. Desde el santullano, que ya tiene grietes, que tiene no sé qué, que lo que contaba tal, que pudo haberse sido afectado por ese desagamiento y demás. Eso, pero Santa Cristina tiene una enorme autopista que pasa al Yao, que tal, de Basio de Santa Cristina, y la ves allí en un pico, a un lado y tal. Eso es lo que queremos para el prerrománico asturiano de la ciudad de Oviedo. Bueno, pues no sería casual que eso pasara.
Y por lo tanto, yo creo que es fundamental la relación con ICOMOS, porque alguien como Gavino, en el momento en que ICOMOS pidió informes sobre ello y planteó estas cuestiones de comunicación, oiga, que hay un impacto acústico, visual, porque claro, y que el balcón, el famoso balcón de Santa María, que es un belvedere, que tal, que se convierte en un icono de Asturias paraíso natural y tal, que hay que redibujarlo otra vez poniendo la autopista por medio para que se vea que es un patrimonio natural y un poco menos natural. Y es decir, que esa relación que es el patrimonio de la humanidad con el entorno natural, eso es lo que verdaderamente pone en peligro eso. Visualmente, si se fae a nivel de superficie y si se empieza a huracar, etcétera, y a desecar, etcétera, corre peligro real. No hay que olvidar, y acabo con esto, que históricamente esos laderes son muy inestables. San Miguel cayó precisamente por una tercera parte del edificio, por los corrimientos de tierra derivados de los acuíferos. Y dos terceras partes, perdón, de los acuíferos. Y esos acuíferos son los que atraviesen hasta Oviedo. La Fuentona, que se llama Fuentona tal, tiene las 4 fuentes que vienen del Naranco, que son Ules, Vitoria, Naranco y Lillo. Pues son eso. Y todo eso hay que ponerlo en valor. Pero no de no con una alegación que el problema de las alegaciones de que ya están pensadas para meterles en educación, para edulcorar el tema, tal. No, a través de la UNESCO y ICOMOS, la UNESCO, etcétera, y la conciencia ambiental patrimonial de la ciudad, decir, oiga, hasta ahí podríamos llegar, que nos toque el patrimonio. Pues claro, eso y eso además toca las cosas de comer, porque el patrimonio también sirve para la factura local y los negocios locales. Es decir, que el tema del patrimonial es clave en la defensa del. Está bien. Dejamos un poco a la gente, ¿vale? Así, si acaso una valoración de impuestos. Perillo. Sí. A ver, yo solo quería hacer un par de 3 apuntes a raíz de, lo poco que he cogido ya que tiene que llegar la comparativa de atascos en Madrid. O sea, cualquiera que hayamos vivido en Madrid o que hayamos estado en Madrid sabemos lo que es un semáforo. Y entonces nos reiremos de que un atasco aquí es cuando no te da tiempo a pasar un semáforo en rojo, sino que tienes que esperar 2 semáforos antes de pasar. Eso es lo que llamamos atasco. Y vengo ahora de la charla que hicimos sobre la ronda de Miramar. Y me llamó la atención un dato también que comentó Carlos Suárez sobre Madrid, precisamente, sobre el hecho de que no todas las ciudades tienen por qué tener ronda de circunvalación norte, ¿no? Entonces se nos comentaba ahora precisamente que eso, que la M30 es una vía urbana, no cuenta, pero la M50, que sería como la ronda de Madrid, no está terminada en el norte, está incompleta. Y precisamente en el tramo que está incompleto es porque hay un monte que los madrileños le tienen aprecio, no me digas cómo se llama, no me voy a comentar tú, y se salvó ese monte. Entonces por ahí no se ha construido carretera. Entonces, si lo hace el Madrid, ¿por qué nosotros no? Luego también una nota de prensa que había salido hace unas semanas, un mes, de Víctor Prueba, que lo comparaba también, hablando de Madrid, con el Escalestri y la Atocha. Hicieron en los años 70 en Atocha un Escalestri con uno de comunicación, iba a ser una maravilla. La maravilla fue que 15 años después tuvieron que desmontarlo por protestas vecinales, contaminación, ruidos, etc. Entonces, que Madrid nos da mucho jugo a la hora de debatir argumentos. Y a raíz de lo que nos contaba ahora, no sé tu nombre, de la UNESCO. Yo también viví en Sevilla, y Sevilla, bueno, sabéis, es patrimonio de la humanidad, pues hay la Giralda, el Alcázar, los archivos de India, no sé cuántas cosas hay. Y cuando yo estaba, había polémica con la Torre Eiffel, que si no lo conocéis, es un arquitecto, un edificio muy grande, singular, arquitectónicamente muy guapo, que construyeron la Cartuja. Y también problemas políticos, que estaba denunciado ante la UNESCO porque tenía una altura de 180 metros y eso sobrepasaba la Giralda. Entonces, se supone que ningún edificio podía sobrepasar la Giralda. Hubo muchas movidas, muchas protestas, se me tocó estar por ahí con todas ellas. La mala noticia que finalmente no la responde, se archivó todo, la Torre Eiffel sigue ahí con su altura superior a la Giralda. Y luego, de respecto a lo de Naranco, yo a todo lo que llevo es que los estudios son muy distintos. Si el área de protección son 500 metros y después tienen pues, son 520, 550, que
Nos reímos, pero sobre el papel está bien. Solo quería hacer esa pregunta. Bueno, pero claro, faltó comentar que Madrid es la tierra de la libertad y que es difícil que topes a uno o a una ex Perellí. Entonces, bueno, No, pero lo que quiero claro, decir es la cuestión primordial, supongo, del... Bueno, como iremos a Madrid la medida de todas las cosas, Cantel encantado, veremos. Pero yo... Lo que me refiero también es que también se nos dice que esto viene de Madrid, viene del momento, que no podemos hacer nada, que está aprobado, que no vamos a poder hacer nada. Yo es que eso discrepo completamente, uno por personalmente y otro por simplemente experiencia, les parece la cosa. Y eso estamos hablando en 1970, que quién estaba gobernando en España. O sea, alguien con quien no se podía dialogar. Y los vecinos consiguieron quitarlo. O sea, que me vas a decir que si una dictadura consiguen destruir una infraestructura que está hecha, pues no vamos a parar nosotros no antes de 20. Somos surianos. ¿Y si nos ponen nosotros por delante? Yo digo yo, nada. De verdad. Otra, bueno, ya salió un poquitín el tema de la comparación del modelo con el Gasteiz, ¿no? De que lleva una idea que llevamos años, yo creo, dando vueltas en Asturias a esa idea, y yo creo que cada vez la gente va más allí y bien con ideas muy chulas. Creo que Nacho tenía la palabra. ¿Va a haber más palabras que pedís? Ay, perdona. Sí. ¿Cómo te llamas, perdona? Sofía. Venga. Nacho. Yo, puntualizaciones varias. Uno, sí que es importante las delegaciones. Se ha dicho aquí que no es importante, porque tiene la obligación de responder correctamente, y uno de los métodos fundamentales para tumbar cualquier tipo de plan es ver cuando cometen fallos la administración pública respondiendo. Y entonces yo creo que es importante invitar a la gente a tener el mayor número de delegaciones, el mayor volumen también para dar visibilidad de presión, y también lo más complejas y diversas posibles. O sea, si se han tumbado planes generales y proyectos en multitud de ocasiones, precisamente es por la falta de transparencia. Una puntualización a Carlos con el tema de la vía de la Pizarra, en verdad no será una autopista ni nada parecido, es una simple calle que está contemplada y en el plan general actual en el ámbito de Montecanales, calle 60 km/h, ahora incluso podría ser a menos, que se traslada en 2 minutos y medio desde las Campas en este caso a la Pizarra, que son 2 kilómetros y medio, o 60 km/h porque el cálculo es exacto, o sea, son 2 minutos y medio en llegar. Nos falta un interés económico fundamental, aparte del especulativo como el suelo y de la S2, que sale hoy en Norte, o va a salir mañana, llegó el tema, está por ahí rulando. Quien sale beneficiado de esto es quien posiblemente, y ya dice el propio informe del Ministerio, va a hacer las obras, que es Canteras Cárcava. Me refiero a la explotación de hormigón, que en el caso supuestamente de que tuviera una planta de asfaltado, sería pues que existe otro problema medioambiental importante, que son Escaldes, lo que pasaría en el caso de que una... ¿Pero ganaron el concurso ya? No, pero dice que al estar a 4,5 kilómetros, en todas las puntuaciones sale Cárcava, como en este caso de hormigón, la derecha más beneficiada, y resulta que no es la de asfalto porque no tiene una planta de asfaltado, pero casualmente ha pedido, y es otra guerra que está en el Consejo de Canteras Cárcavas, que para el plazo de hasta les daría tiempo a tener una y eso que va mal, ¿no? El tema del tema de las canteras que convertís al asfalto, con la victoria de los vecinos de la zona de Grau, es un tema generaba... No vamos a meter en él porque es complejo, pero es otra lucha territorial que tenemos en el Consejo de Ubieu, que bueno, que creo que es fundamental enlazar. Tema de movilidad sostenible y ciencia ficción. Ellos justifican la reducción de vehículos gracias a la autopista. O sea, y sabes que tengo aquí los datos. Supuestamente, si no se hace la autopista, se incrementa de los 76.600.000 vehículos que pasan en Oviedo ahora mismo a los 248.000 millones de vehículos. O sea, se aumenta de aquí al año 2058, vamos a aumentar, que lo sepáis todos, en un 325% el número de coches que va a haber en Oviedo. Me refiero porque no va a existir ni transporte público y se contabiliza, por ejemplo, incluso los desplazamientos hacia el Naranco, como de todos los niños que van, cada uno va conduciendo un coche, porque esos son los cálculos que hace el Ministerio. Y gracias a la autopista se va a reducir a que solo vamos a subir a un 286,5% el número de vehículos en la ciudad. O sea, me refiero, la autopista
para ellos reduce ese inmenso crecimiento que va a haber. Y las 1001 trampas que hacen es algo que, claro, como la gasolina no va a subir del 0,71, que ya ni ahora mismo está ese precio, pero con los cálculos que hicieron en su día, hasta el año 2058, pues les salen maravillosos los cálculos que hay para que sea una autopista. Pero siguen mintiendo mil cosas, por ejemplo, con respecto al perno románico. Es decir, que hay que formar la cultura del Principado, y la cultura del Principado ya verá. Me refiero, cuando tenga el proyecto ya decidirán qué hacer en Pero hacer. nosotros el trazado, porque no sabemos la gestión, es imposible sin saber el trazado, no Vale. podemos hablar. Pero bueno, el Camino de Santiago, luego, más trampas que hace. Para el cálculo de coches, el volumen de coches sí que cuenta en todas las viviendas que se van a construir. Pero en cambio, para el impacto de ruido, no. O sea, me refiero, de repente solo va a afectar a las 190 personas que les afecta ahora. Cuando se construyen todos los bloques de viviendas, hasta La Lloral o hasta San Claudio, eso no existe. Me refiero para los cálculos que hacen. Bueno, una serie de cuentas y trampas que se hacen en el solitario y otro tema, el impacto que hemos hablado. Afuracar y hacer todo eso genera una cantidad de vertidos, me refiero, que como no pueden desplazarlo a un lado, tienen que ir por la zona. ¿Dónde son los sitios que escogen? Pues todo un valle en Piedra Muelle, que llena tal. Vitoria va a ser estupendo, las fiestas de Vitoria, me refiero, porque de ahí hasta el Fundoma va a quedar un inmenso vertedero y toda la zona que, porque todo ese volumen de materiales los tienen que depositar por la zona. Nosotros pueden llevar las toneladas y toneladas de tierra, tienen que dar a algún sitio. Y entonces lo dejan pues, en la entrada y la salida del proyecto. Y eso la gente no lo sabe. No saben desde Victoria que van a subir pues, una autopista al lado, pues aparte de eso van a haber otros terrenos y zonas fundamentales, como la zona de las fiestas de Victoria, se va a convertir eso en un vertedero de escombros de túnel. Y si el túnel es más grande, pues tenemos que buscar un sitio más grande para poner todos esos restos. Sofía, cuéntanos. Que todo el mundo dice que Andeli quiere comparar Oviedo con Madrid. Es imposible. Imposible. Que yo he vivido en Madrid, mis hermanos nacen también ahí en Madrid, y digo, la verdad me parece que ha sido terrible. Yo no vuelvo a vivir en Madrid. Y aunque me den un chalet como el rey. Es que además, allí no se vive bien, Allí sí que salir en bicicleta por el centro a tomar un café, tienes que ir con una mascarilla. Estamos hablando de 2016. Entonces, ya que estamos en 2022, se tiene que parecer que estamos en 2022, no en 1928. Porque ya tanto carretera como carretera, pues ya ponen la carretera pues en vuestros sueños. Porque ahí podéis poner lo que os dé la gana. Pero aquí en Oviedo, que os va a afectar a todo el mundo, ahí la gente lo pone para fuera de su casa, para fuera de la casa de los que quieren hacer el proyecto, es que nadie para afuera, para que les beneficie a otras personas, pero a ellos... O sea, quiero decir que la contaminación, que la gente piensa que va a ser solo para para los habitantes de ahí, lo que quieres decir es que va a trasladarse a toda la ciudad. Si hasta Cantera en su casa va a sufrir contaminación, cualquier ciudadano de Oviedo y de los alrededores va a sufrir contaminación, que la contaminación no queda justo donde se produce, sino que viaja. Luego también, cuando fuimos a la Florida a hacer un poco el Camino de Santiago, también hasta Santiago creo que fue, eso, hasta San Lázaro de Paniceres, en ese recorrido caminando, yo pasé por, solo en todo el recorrido, que mira que fuimos más veces por coche, ¿no? Solo vi una escuela de educación infantil, solo, una en la Florida. Y también, claro, no querían poner ahí un instituto y un colegio, que es lo que de verdad se necesita, en vez porque es que luego los Lloral le quitan alumnos, a sus ruinas, los magísteres, a todos lados. Porque claro, ahí viene gente de todo el mundo. Entonces, es imposible. No, a mí me parece muy mal eso. Es que no entiendo para qué lo quieren hacer. Bueno, después de esto no sé si decirlo. Ya, que me lo digas, tiene lo fastidiado, bueno. Hablasteis de propuestas muy sensatas para evitar, ¿no? De tipo de carreteras o túneles, salir, o lo del instituto que se haga allí para que la gente no se tenga que mover. Pero aparte comentasteis de que esto además no sirve.
Y sobre todo, bueno, pienso que lo del túnel de 4 kilómetros es peor porque en un puente no tiene pinchado. Pero bueno, que no, yo no vi que si lo podéis explicar. Eso de por qué además se puede hacer mucho más sencillo, porque esto además no sirve. Las autopistas, o sea, una ronda... No digo, bueno, por los enlaces que pueda tener o algo, porque bueno, de lo que se trata es de enlazar eso, la parte de este y la parte oeste para que puedan tener salidas, pero además que esto no... Eso fue lo que dijiste tú, Lucas. Ya, bueno, sí, a ver, o sea, claro, las comunicaciones de los barrios estos del norte con el centro de la ciudad, pues lo lógico es que vayan, pues, Pícola Soria, Luis Oliver, La Pasarela, los otros sitios. Pero claro, ¿qué sentido tiene que suban a una autopista con la que tendrían que conectar con enlaces, que tendrían que construir y ocuparían terreno y demás? ¿Qué sentido tiene que para ir a la Cayuría suban a la autopista, salgan por un extremo y vuelvan a entrar? O sea, iban a tener que dar un rodeo. O sea, no significa comunicación para los barrios. Comunicación de los barrios entre ellos únicamente a lo mejor, pero bueno, también tienen que subir a la autopista para pasar a la Florida. Bueno, la comunicación entre barrios va, tampoco la gente lo que hace es venir al centro de la ciudad, venir a compras o venir a cosas, y eso no lo resuelve la autopista que construya, ¿no? A ver, según el propio estudio dice que el 26,6% de los viajes serían ahora mismo en Marcelino Suárez, aproximadamente unos 300 coches, o sea, los que hay ese famoso atasco, no viene tal, serían los que le resolverían la autopista. 300 coches a una media de 1,26 pasajeros que hay en Oviedo del número de viajeros, quiere decir que casi con 5 autobuses resolvemos el problema de atascos que hay ahora mismo en la ciudad. O sea, por eso la cuestión es, si es verdad el plan de movilidad del Principado de Asturias, que dice que el futuro es apostar por el transporte público, reducir el número de vehículos, y además que es una cosa que no es nada loca, porque lo ha hecho Dinamarca, Holanda en los 70, con la primera crisis del petróleo, los países de la Unión Europea, y o sea, vamos a reducir el número de coches, a lo mejor es que hasta los propios atascos desaparecen fomentando el transporte público. A lo mejor el Ministerio de Transportes, en vez de plantear una autopista de 200, 300, 600 millones de euros, a lo mejor mejorar el tren, que es competencia suya, desde Les Campes hasta el centro, nos va a solucionar bastante mejor y va a ser pues, incluso más resiliente y mucho mejor a futuro. Y además, a lo mejor hasta recibimos ese dinero de la Unión Europea, que eso sí que se lo puede financiar. Pero, tenemos una palabra por eso. Bueno, sí, perdona, Nacho. Y si queréis un turnín express y alguien último, tengo una palabra y allí otra, y cerramos con un poco de conclusión. Después quedamos aquí un poquitín, oye, podemos charlar más en cercanía, pero bueno, porque nos pasamos de la hora que ficháramos. Parejos, entonces, si alguien tiene alguna cosa, y ahora o... No, era muy breve. Era para desmontar de una vez que esta autopista de Ronda Norte no va a solucionar nunca el problema del tráfico de Ciudad de Naranjo. Nunca. Porque no está previsto que lo vaya a solucionar con este proyecto que tiene. Entonces, lo único que podría, si acaso, solucionar sería la salida de las Campas o de la Florida, que podrían hacerse fácilmente con el enlace de la Pizarra. Y ya está. Es solamente eso, que hacer hincapié que la gente de Ciudad de Naranjo piensa que esta autopista les va a solucionar el tráfico. Y es mentira. No les va a solucionar nada. El tráfico en Ciudad de Naranjo tiene que arreglarse con un servicio público bueno y efectivo, con unos carriles buses, por ejemplo, con unas calles que sean de subida, otras de bajada, y con carril bus y bus efectivo. Solo eso. Diego, brevemente. Sí, yo digo, mira, venimos ahora de la asamblea de Villamar, todo el pueblo aquí, es una cosa impresionante. O sea, el trabajo claves, el trabajo de base que estamos haciendo, de ir a todos los lados a contar el tema. Y les acabamos de pedir a la gente que, bueno, no son muchos para protestar, pero sí que tienen un lugar muy visible, que son sus casas, ¿no? Y entonces que usemos sus casas como valla publicitaria para los cafés. Entonces, propongo a la Yegra que hacer un mural, porque este es un sitio por el que pasan cientos de personas todos los días, y entonces utilizar la pared de la Yegra para hacer un mural.
Luego, yo creo que las posibilidades que tenemos de ganar son enormes. Hace como más de 10 años que llevamos movilizándonos por este tema. Era una movilización de activistas, sobre todo de gente muy concienciada, del movimiento ecologista y tal. La idea que flotaba en la ciudad es que era popular, la Ronda Norte. Yo recuerdo las primeras movilizaciones que hicimos, una que fuimos hasta el Purificación Tomás, eran cosas pequeñas de activistas. Todavía hace un año, cuando nos fuimos a Santa María del Naranco, fue una movilización sobre todo de gente ecologista, muy poco vecino. Ahora yo creo que estamos, la cosa cogió tanta carrerilla que dimos el salto de movimiento de activistas a movimiento popular, movimiento vecinal. El siguiente salto que nos toca dar es que se ha visto como un movimiento, como una cuestión de todo Oviedo. Y ahí pongo dos ejemplos tenemos amargas derrotas vecinales en Oviedo, pero también tenemos algunas victorias vecinales, ¿no? Entonces, pongo dos ejemplos y medio, ¿no? Que es el aparcamiento subterráneo del campo San Francisco, que logramos frenarlo gracias a una movilización tremendamente transversal, donde se vio que se agredía un símbolo de Oviedo. Tuvimos también la movilización que también ganamos contra las trillizas, cuando querían hacer 3 torres de Calatrava, la parcela del Vasco, que se verían desde todas partes, donde también tuvimos a la UNESCO como ayuda, y en cierta medida la cuestión de la fábrica de gas, que digamos que está en tablas, pero que a principios del siglo XXI llegó la estuvimos a punto de ver derribada. Entonces, tenemos también experiencias en Oviedo de movimientos vecinales exitosos. La clave yo creo que demos ese siguiente paso, que sería como una agresión a toda la ciudad. Y yo creo que vamos camino de ello, ¿no? El lunes 4 de julio vamos a convocar una movilización desde el puente Nicolás Soria, y que es un poco la despedida, porque luego ya la cosa baja un poco con el verano y tiene que ser multitudinario. Vale, bueno, pues nada, salieron, yo espero que todo el mundo estuviera agarrando notas, salieron organizaciones a las que recurrir, salieron ideas, salieron posicionamientos, salieron alternativas, no solo a la cuestión de la movilidad, sino también a la manera de vivir el Naranco y ese espacio, como y el ejemplo del Viescu. Tenemos esa movilización en marcha para el lunes 4 de xunetu. El brinde que nos hacéis para plantear un mural aquí en la valla, yo creo que adelantándonos a la asamblea podemos decir que sin ningún tipo de problema y que para adelante. Si acaso fabricamos una convocatoria pública para que venga gente si quiere participar y echar un cable. Hay una serie de materiales, a ver si podemos también dejar alguno ya en la yegra para que queden, para siguientes actividades. Agradecer a todo el mundo, la participación, a la gente que está viéndonos por internet. Va a quedar la charla colgada en el perfil de YouTube nuestro, con lo cual, yo otro material más para seguir echando un vistazo. Gracias a todos, gracias a los ponentes. Y lo último, quedamos ahora... y la bicicleta del sábado. Quedamos un poquitín aquí ahora, quien quiera seguir charlando un poco más, tomando contacto con la asociación en cercanía. Y recordar, el martes que viene tenemos una presentación en colaboración con Nortes, con Cambalache y con la editorial Capitán Swing del libro Antifascistas del periodista valenciano Miquel Ramos. Va a ser una actividad muy potente y recomendamos a todos y a todos que vos acerquéis porque va a ser especialmente interesante. Y el próximo martes a las 7:30. Muchas gracias y venga, para adelante que hay que ganar esto. Y camisetas del Viescu también. Y libretines.